¿Qué tal, chicos? Nos encontramos en un nuevo video en donde vamos a empezar a ver algo de tipos de energías y energías para meternos en lo que es la red eléctrica domiciliaria y poder hacer algún circuito o alguna explicación de los circuitos que se utilizan en el domicilio, ¿sí? Bien, primero tenemos que empezar con esto, con una especie de resumen, repaso por arriba de algunos conceptos que son importantes a la hora de entender cómo funciona la electricidad de nuestra casa, ¿sí? Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué es la energía, ¿sí? Tenemos que preguntarnos qué es la energía para poder entender muchos fenómenos que pasan dentro de la electricidad, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una definición que dice que es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etcétera, ¿sí? Un ejemplo muy bueno que me había dado una alumna es que tenía a la mañana se bañaba para tener más energía durante el día, estar más despierta y más activa, ¿sí? Nosotros podemos asociar la energía que tenemos nosotros a la energía de la que produce, por ejemplo, la energía eléctrica o la energía solar o otros tipos de energía. Cuanto más comemos, por ejemplo, más energía tenemos, ¿sí? O, por ejemplo, cuanto más descansamos, más energía tenemos. Y esa energía nosotros la utilizamos y nos permite hacer alguna actividad. Por ejemplo, cuanto más energía tenemos, más podemos prestar atención a este video, o cuanto más energía tenemos, mejor podemos hacer las actividades de la escuela, o podemos hacer un deporte con más eficiencia, ¿sí? Entonces, la energía significa que es lo que nos permite hacer una actividad, ¿sí? En este caso, la podemos ver como la energía que se puede reproducir en forma de movimiento, ¿sí? Nosotros corriendo, por ejemplo, luz, una lámpara, o calor, una estufa, por ejemplo, ¿sí? Bien, después nos encontramos con distintos tipos de energía, ¿sí? ¿Qué tipos de energías hay? Tenemos que pensar todas las que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay algunos que clasifican la energía en mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica y sonora, ¿sí? Hay otros que la clasifican de otras formas, pero estas son las principales y las que derivan otras, ¿sí? Tenemos la mecánica, ¿sí? Que es la que tienen los cuerpos en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, las aspas de un generador eólico, ¿sí? Y que produce el movimiento, produce el viento, el movimiento de esas aspas, ¿sí? También tenemos la calorífica, que es la que se presenta en forma de calor. Por ejemplo, la que tiene un radiador de una estufa, o por ejemplo el calor que produce el sol, ¿sí? También tenemos la luminosa, que es la que tiene los cuerpos que dan luz, por ejemplo una bombilla, o acá se le llama bombilla, pero nosotros en Argentina le decimos un foquito o una lamparita. También tenemos la química, que es la que tienen los alimentos de los combustibles, como por ejemplo el carbón. El carbón se puede transformar en otros tipos de energía, ¿sí? También tenemos la eléctrica, que es la que se usan en casi todos los electrodomésticos y todas las máquinas que nos rodean, ¿sí? Por ejemplo, la heladera, hay hornos que son eléctricos, el celular tiene energía eléctrica, ¿sí? Y después tenemos la sonora, que es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento, por ejemplo, una alarma, dice acá, ¿sí? Son distintos tipos de energía. Y acá tenemos algo que es un poco interesante. Por ejemplo, si nosotros buscamos los fuentes de energía que hay, tenemos por ejemplo el sol, carbón, petróleo, viento, agua, uranio y plutonio. Nosotros podemos analizar de dónde provienen cada uno de esos tipos de fuentes de energía, ¿sí? Y qué tipo de energía producen, ¿sí? Por ejemplo, el sol, la forma que tiene de ordenarse acá, tenemos que corregirla, ¿sí? No hay que siempre creer en lo que vemos en internet. Por ejemplo, el sol produce una energía que es térmica y que después se puede producir y transformar a eléctrica, ¿sí? El orden acá es diferente. Hay que saber filtrar la información que aparece en internet. Por ejemplo, el carbón también podemos producir una energía térmica formando calor, ¿sí? En forma de fuego, como por ejemplo cuando hacemos un asado, con el carbón hacemos fuego y eso sería energía térmica, ¿sí? Que se transforma en energía eléctrica. Después se puede transformar. Tenemos el petróleo, que podemos utilizarla para producir una reacción térmica, ¿sí? Y después producir
algo eléctrico o también mecánico, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo mueve un auto en forma de gasolina, ¿sí? Tenemos el viento, que acá tenemos que produce energía mecánica moviendo las aspas de un generador eólico, por ejemplo, y se puede transformar esa energía en energía eléctrica. También tenemos el agua, que se puede utilizar, por ejemplo, el movimiento de las mareas, ¿sí? Para producir energía mecánica, ¿sí? Moviendo alguna especie de aspas también marinas, ¿sí? Un motor o unas hélices, ¿sí? Y al girarlas, ¿sí? Se puede transformar ese movimiento en energía eléctrica, ¿sí? También tenemos el uranio y el plutonio, que pueden producir una reacción térmica y transformarse en energía eléctrica. Después tenemos acá todos los tipos de fuentes de energías renovables que existen. Tenemos la energía eólica, que es la del viento, la que produce el viento. La energía geotérmica, que es la que produce el interior de la tierra, ¿sí? La energía hidráulica, que es la que se produce con el movimiento del agua, ¿sí? La energía mareomotriz, que es la que produce el movimiento de las mareas en los mares, ¿sí? Por ejemplo, se colocan boyas que lo que hacen es recibir ese movimiento y transformarlo en energía eléctrica o en otros tipos de movimientos, otras cosas, para utilizarla y aprovechar esa energía. La energía solar, que es la proveniente del sol. La biomasa, la energía mareotérmica, que acá lo que hace es ver las variaciones de temperatura que aparecen en el agua del mar, ¿sí? Y utilizar ese tipo de energía. Después la energía azul, que lo que hace es utiliza las diferencias que hay en la salinidad, ¿sí? O sea, la cantidad de sal que tiene el agua del mar, y lo utiliza como energía. También tenemos la energía termoeléctrica, la energía nuclear de fusión, y tenemos otras fuentes de energía no renovables, ¿sí? O nuclear fósil se le llama también, que por ejemplo produce el carbón, ¿sí? Se puede usar el gas natural o el petróleo, ¿sí? Y tenemos la energía nuclear o atómica, que requiere de uranio y plutonio, ¿sí? Esos son distintos tipos de energías que podemos llegar a encontrarnos. Pero nosotros nos vamos a detener con la energía eléctrica, que es la que nos incumbe en esta materia, ¿sí? La energía eléctrica, ¿sí? Tenemos que analizar un poco de dónde viene. A mí no me gusta mucho texto, como les había dicho a mis otros alumnos, pero acá es importante porque tiene un origen que explica mucho por qué se le dio ese nombre, ¿sí? La palabra electricidad proviene del griego electrón o algo así, ¿sí? El que sepa pronunciar griego lo va a poder pronunciar mejor, que significa ámbar, ¿sí? Y dicen que el ámbar es una resina, ¿sí? Algo que sale de los árboles como si fuese una miel, que se puede formar una barra, y si se frota esa barra, ¿sí? Revela propiedades eléctricas, es decir, que produce un fenómeno de atracción, ¿sí? Podemos reemplazar este fenómeno de la barra de ámbar con frotar un globo en nuestro pelo y acercarlo a unos papelitos cortados en la mesa, y los papelitos se van a pegar, ¿sí? Lo que quiere decir es que esa barra de ámbar o ese globo que nosotros nos frotamos en el pelo o en un paño, ¿sí? Lo que hace es cargarse con una carga eléctrica, positiva o negativa, y los papeles tienen otro tipo de carga, positiva o negativa, y de esta forma, al tener cargas diferentes, se atraen y se pegan, ¿sí? Entonces, esto que antes se lo conocía como electricidad, después el científico inglés William Hilbert, en el siglo XVII, ¿sí?, denominaría este fenómeno que hoy conocemos como electricidad estática como electricidad. En ese momento se llamó electricidad, pero ahora nosotros sabemos que es la estática, que es lo que pasa cuando pasamos por al lado de alguien y esa persona siente como una pequeña descarga eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque están pasando, es como que pasarían los electrones de nosotros a la otra persona, por decirlo resumido, ¿sí? Hoy en día, sin embargo, llamamos electricidad al conjunto de fenómenos que son producto del movimiento y la interacción entre las cargas positivas y negativas de los cuerpos, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, cuando
cae un rayo a la Tierra, ¿sí? Las nubes se cargan con un tipo de carga, positiva o negativa, y la Tierra tiene otro tipo de carga diferente, ¿sí? Entonces, lo que produce es que se atraigan y cae el rayo siendo atraído por la Tierra, ¿sí? Es como decir los polos de un imán, y ahora lo vamos a ver. Esto viene de Coulomb, ¿sí? Que produjo una ley llamada ley de cargas, ¿sí? Que dice que las cargas que son iguales, por ejemplo, una carga positiva y una carga positiva, o una carga negativa y una carga negativa, van a tender a alejarse, ¿sí? Como si acercáramos los dos polos iguales de un imán, se van a alejar. Este fenómeno se llama repulsión. Pero cuando tenemos dos cargas que son diferentes, por ejemplo acá abajo tenemos positivo y negativo, se van a atraer, ¿sí? Y este fenómeno se llama atracción. Hay otro video que lo voy a dejar adjuntado al final de este video para que lo puedan ver, ¿sí? En donde se explica bien esta parte. Pero ahora estamos haciendo un repaso para poder entender a dónde vamos con la distribución eléctrica así domiciliaria. Necesitamos saber estos conceptos. Entonces tenemos partículas con cargas iguales, positivo con positivo o negativo con negativo, se van a alejar, no se van a atraer. Y las cargas diferentes, ¿sí? Positivo con negativo, se van a atraer, se van a pegar, ¿sí? Los opuestos se atraen. Bien, acá lo que sucede es algo parecido, ¿sí? Tenemos un conductor, que en este caso podría ser una barrita de metal, conectado con unos cables a una batería, que lo que va a hacer es los electrones que están dentro de este conductor, este pedacito de esta barra de metal, los electrones se van a ver atraídos por el potencial positivo de la fuente, porque recordemos que las cargas diferentes se atraen. Los electrones son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa y la fuente tiene una carga eléctrica positiva. Entonces lo que va a hacer es este electrón va a ser atraído por esta fuente, ¿sí? Entonces se va a ir moviendo a través de toda esta parte para llegar a la fuente, ¿sí? Todos los electrones van a hacer el mismo movimiento. Podemos ver dos cosas. Podemos decir que la parte negativa de esta pila o esta batería está repeliendo a ese electrón que teníamos ahí al principio, porque tiene carga eléctrica negativa y las cargas eléctricas iguales se repelen, es decir, este negativo de la fuente repele a este negativo del electrón, ¿sí? Podemos verlo de esa forma y decir como que lo está empujando para el otro lado, o también podemos decir que el positivo de la batería atrae al negativo del electrón por ser cargas eléctricas diferentes. Bien, este movimiento de los electrones, ¿sí?, se llama corriente eléctrica. Mientras que la fuerza que hace esta pila o esta batería para atraer o empujar a ese electrón o repeler a ese electrón se llama tensión, ¿sí? Podemos verlo en esta imagen que a mí me gusta bastante, ¿sí? Tenemos la tensión, ¿sí?, que se representa con la B en mayúscula, ¿sí?, o la B en minúscula, la B corta, ¿sí?, que es la que empuja a los electrones o la que atrae a los electrones. En este dibujito es bastante gráfico, ¿sí? Está don tensión, como le digo yo, empujando a los electrones, y ese movimiento de los electrones se llama corriente, ¿sí? Y tenemos también la resistencia del mismo material, que lo que hace es evitar que pasen esos electrones, ¿sí?, pase esa corriente. Entonces ahí tenemos tres definiciones, ¿sí? La corriente, que es el movimiento de los electrones, y la tensión es quien atrae o empuja a los electrones para que circulen, ¿sí?, para que se puedan mover. Y la resistencia es la que se opone a que pasen esos electrones y esa corriente. Acá está algo muy importante que necesitamos saber, porque la resistencia lo que va a hacer es hacer fuerza para que no pase esa corriente. Y cuando hace fuerza, lo que va a pasar es que va a calentar, ¿sí?, porque está haciendo mucha fuerza. Es como cuando nosotros imaginemos que este muñequito está apretando muchísimo, ¿sí?, para que no pase la corriente, y tensión está empujando mucho más.
Entonces resistencia tiene que hacer más fuerza y al hacer más fuerza calienta mucho más porque le da calor hacer tanta fuerza, ¿sí? Entonces, de esta forma lo que está haciendo es generando calor, si está sudando, por ejemplo, podríamos decirlo así, para que la corriente no pase. Es por eso que nosotros cuando tenemos un cargador de celular o un cargador de netbook o algún aparato eléctrico, cuando la resistencia está haciendo mucha fuerza para que la corriente no pase, o cuando la tensión sube y la resistencia es baja, ¿sí? Tiene que hacer mucha fuerza para no dejar pasar esa corriente y es por eso que calienta, ¿sí? Recordemos, la tensión se representa con la letra B, la corriente con la letra A, ¿sí? La A en mayúscula. Y tenemos la resistencia que se representa con la letra omega, como la del famoso videojuego God of War. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo vamos a ver acá, ¿sí? Lo más importante. Tenemos un cargador de celular, ¿sí? Y un cargador de computadora o una netbook, que lo pondremos acá al costadito. Vamos a ver este primer ejemplo, ¿sí? Tenemos, acá aparece 12 y una B, ¿sí? Lo que está diciendo esto es que este cargador tiene 12 volt, ¿sí? La B de la tensión representa la tensión, ¿sí? Que se mide en volt. La unidad es el volt y se representa con la B en mayúscula o minúscula, algunos también. Eso se ve más adelante. Y la corriente se representa con la letra A. Dice que es 1,5 mA. Acá tenemos dos unidades. La unidad de tensión, que es la que hace la fuerza para que los electrones se muevan, y la A de ampere, que es la unidad que mide la cantidad de electrones, ¿sí? El movimiento de electrones en un tiempo, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo en donde nos dice que este cargador, ¿sí? Tiene una entrada de 100 volt, de entre 100 volt y 250 volt, y una salida entre de 19 volt a 20 volt, y tenemos la corriente de 2,1 amper a 2 amperes más o menos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Desde el enchufe nosotros sabemos que siempre se dice hay 220, ¿sí? 220 volt. Entonces, esa tensión que es tan grande se tiene que adaptar, ¿sí? A la que necesita la computadora o el celular. Es por eso que nosotros tenemos un cargador en donde tenemos un enchufe con un cuadradito grande, ¿sí? Más o menos, que tiene una etiquetita parecida a esta, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, en el cargador de computadora esta cosita cuadradita, así, con el enchufe que conecta al tomacorriente en la pared, y del otro lado tenemos este enchufecito que es diferente, ¿sí? Que conecta a la computadora. Eso lo que hace es está adaptando la tensión y la corriente que sale del tomacorriente de nuestra casa para que la computadora no se queme, porque trabaja con tensiones más pequeñas, corrientes más pequeñas, ¿sí? Y al igual que el celular también, para que no se queme, trabaja con corrientes más pequeñas y se adapta, ¿sí? Acá viene algo interesante, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que no todos comemos lo mismo, ¿sí? Hay algunas personas que comen más, algunas personas que comen menos, ¿sí? Cada uno necesita comer lo que considera apropiado, ¿sí? Las computadoras, los electrodomésticos, todos consumen de formas diferentes, ¿sí? Es decir, la tensión que sale del toma corriente de nuestra casa es 220 volts, ¿sí? Con una corriente que es propia de eso. Pero nosotros tenemos que pensar que no todos los aparatos van a consumir 220 volts. Entonces lo que hacen estos cargadores, ¿sí? Es adaptar esos 220 volts para que la computadora coma lo que le corresponde, ¿sí? Y lo que él soporta. Y el celular también, comer lo que soporta, por ejemplo. Esto se llama consumo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver.
La potencia es esto, cuánto come, ¿sí? De cuánto come y cuánto consume un aparato, ¿sí? Un aparato, por ejemplo, el celular, la computadora, la heladera, el microondas, por ejemplo, ¿sí? Consumen tensiones y corrientes diferentes. Y esa potencia, la potencia es cuánto consume o cuánto puede entregar, ¿sí? Cuánto puede producir en trabajo, por ejemplo. Entonces, la potencia, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la factura de la luz, nos vamos a encontrar con que dice consumo eléctrico, ¿sí? El consumo eléctrico se mide en watt, que es la letra W, ¿sí? La letra W sola. Pero si nos encontramos con la K adelante, ¿sí? O sin la K, eso es, está aumentando el valor, ¿sí? Es un pasaje de unidades. Y nos encontramos con una H al lado, ¿sí? Que esto quiere decir es que esta persona consumió aproximadamente 721 kilowatt hora en 63 días. ¿Qué quiere decir esto? El consumo se mide en watts, ¿sí? Pero acá nos está indicando algo más. Nos está indicando que ese consumo fue por hora, lo está midiendo por hora, ¿sí? Durante 63 días. Es por eso que dice WH, watt por hora, ¿sí? Y también nos aparece una K. Esa K nos indica que este número que está acá, ¿sí? Tiene a continuación 3 ceros, es decir, en realidad estaríamos diciendo 721 mil watts, ¿sí? No son 721 watts, son 721 mil watts o 721 kilowatt hora, ¿sí? Lo podemos leer de esas dos formas. La K va a significar que en realidad este número se multiplica por 1000, es decir, es mucho más grande. Y lo que nosotros podemos hacer es tomar aparatos que nosotros tenemos en nuestra casa y fijarnos en las etiquetitas que tienen, ¿sí? Los electrodomésticos o la batería de nuestro celular, por ejemplo. Leer esto, en donde aparezca la W nos está indicando la potencia, ¿sí? Es cuánto consumió ese aparato o cuánto entrega ese aparato. Por ejemplo, volvemos a este. Dice Output Power 18 watt máximo, ¿sí? Output significa salida, ¿sí? Entonces, dice que este cargador, ¿sí? Tiene 18 watts como máximo, ¿sí? Entrega 18 watts máximo. Entonces podemos ver en nuestros aparatos o electrodomésticos buscar esta W y vamos a saber qué es la potencia, ¿sí? Si pusiéramos más de eso, ¿sí? Si no respetamos la potencia que consumen los aparatos, podemos llegar a sobrecalentar toda la instalación eléctrica de nuestra casa, ¿sí? Provocando algún accidente, provocando algún incendio. Y también podemos tener un gran consumo, ¿sí? Innecesario, por ejemplo, que nos llevaría a tener un costo muy alto en la factura de la electricidad, ¿sí? Como por ejemplo esta señora que tiene 21.094 pesos. Entonces nosotros lo que podemos hacer es controlar el consumo viendo cuánto consume cada uno de nuestros aparatos electrodomésticos de nuestra casa y poder fijarnos sumando todas las potencias que nos dicen nuestros aparatos y de esa forma poder obtener un valor más o menos el que nos tendría que llegar en la factura del servicio de electricidad, ¿sí? De la luz, que en este caso es Edenor, ¿sí? Bien, esto es la potencia, tensión, corriente y resistencia, que lo vamos a ir viendo después. Ahora esto nos lleva a algo muy importante, que es el transporte y distribución de energía. Si nosotros veíamos acá arriba, esto es una factura de la luz que dice Edenor, ¿sí? Edenor o Edesur son los proveedores de electricidad y energía eléctrica en parte de Buenos Aires, ¿sí? Pero
en realidad la energía eléctrica viene de otros lugares, ¿sí? Como por ejemplo la central Atucha, que es una central hidroeléctrica, ¿sí? O otras centrales que producen energía, ¿sí? Utilizando por ejemplo el agua, como decíamos antes, el movimiento de los ríos, ¿sí? Centrales hidroeléctricas, centrales nucleares. Tenemos otros tipos de centrales que generan energía. Acá podemos verlos. Tenemos la planta generadora, que va a estar a muchos kilómetros, por ejemplo, de donde nosotros estamos en Buenos Aires. Y ellos producen la energía, ¿sí? En la planta generadora, en donde tenemos de 6 a 18 kilovolt, es decir, 18.000 volt, por ejemplo, o 6.000 volt, ¿sí? Entre esas tensiones son las que produce esta planta generadora, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Al estar tan lejos ubicadas las centrales, tienen que recorrer muchas distancias para llegar a nuestras casas, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires. Entonces, lo que tiene que hacer es, va a pasar por una línea de transmisión, ¿sí? Que son estas torres que seguramente habrán visto en el campo, los que pudieron viajar viajar por el campo, ¿sí? Son estas torres que lo que hacen es, junto con la subestación eléctrica, subestación transformadora, lo que hacen es elevar esa tensión que teníamos al principio, que era de 18 kilovolt, a más o menos 400 kilovolt, que serían 400.000 volt. Es decir, están aumentando la fuerza con la que se empujan los electrones para que estos puedan viajar más distancia en menor tiempo y que no se pierdan, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, salimos de la planta generadora y al recorrer tantos kilómetros, lo que se tiene que hacer es elevar la tensión para que no se pierda tiempo, por ejemplo, en el transporte de esta energía y llegue a la otra punta de Buenos Aires la misma cantidad que teníamos al principio, ¿sí? Y poder transformarla. Entonces, después nos encontramos con la línea de distribución, ¿sí? Que lo que hace es baja un poco la tensión, ¿sí? De nuevo, porque ya se está acercando a las casas, entonces no necesita tanta tensión para empujar los electrones en menos tiempo, ¿sí? Y también porque es peligroso. Entonces, de 400.000 volt pasa a 30.000 volt, es decir, lo está bajando un poquito más. Y luego, lo que hace es bajar un poco más la tensión a los 220 volt aproximadamente que tenemos en el toma corriente de nuestra casa. Bien, repasamos todo este recorrido. Planta generadora, ¿sí? Después tenemos una estación transformadora elevadora, ¿sí? Las líneas de transmisión, que lo que hacen es transportan esa energía y elevan la tensión para que la corriente viaje más distancia en menor tiempo y no se pierda esa energía. Y también la subestación transformadora, ¿sí? Que lo que junto con la línea de distribución, van a bajar un poco la tensión nuevamente a medida que se van acercando a las zonas residenciales, en donde están las casas, por ejemplo, de nosotros, hasta bajar esa tensión de 30 kilovolt, de 30.000 volt a 220 volt. De esta forma hace todo un recorrido la electricidad, ¿sí? Desde la planta generadora a nuestra casa. Algo que es interesante, que es la diferencia entre las líneas de transmisión y la línea de distribución, es que estas torres enormes que nosotros vemos cuando vamos al campo, lo que tienen es que tienen que estar precisamente en el campo, aisladas, lejos de el ganado y lejos de las casas, porque lo que producen es alta tensión, y la alta tensión es sinónimo de peligrosidad, ¿sí? Es peligroso tener esto cerca de la gente porque pueden tener accidentes, pueden explotar y pueden incendiarse, y
hacer un accidente muy grande, ¿sí? Sería una tragedia si explotara algo de esto seguramente. Los animales podrían acercarse y tener problemas también electrocutándose. Y también lo que producen son interferencias eléctricas y las comunicaciones se ven afectadas por las torres estas. Entonces por eso tienen que estar alejadas. Y al trabajar con tanta, como decíamos, con tanta tensión, miren acá tenemos 400.000 volt, ¿sí? Tienen que estar aisladas precisamente por eso. Y están preparadas para transportar tanta energía, tienen que ser enormes, por eso también necesitan más espacio. Luego, las líneas de distribución, lo que tienen es que al trabajar con menos tensión que las líneas de transmisión, ya pueden ser más pequeñas y pueden estar más cerca de las casas, ¿sí? Porque ya no representa tanto un peligro, ¿sí? Sigue siendo muy peligroso, pero ya no tanto como estas, ¿sí? Entonces, este es el camino que hace la corriente, las tensiones, ¿sí? Que hace toda la energía hasta llegar a nuestra casa. Saliendo desde Atucha, que lo pueden buscar, que es la central que provee energía eléctrica a gran parte del país. Y esto es todo, ¿sí? Bueno, se hace bastante largo el video, pero es bastante contenido que vamos a ir trabajando poco a poco, ¿sí? Así que espero que lo hayan entendido. Nos vamos a ver en el próximo video, en donde vamos a retomar esto y vamos a empezar a ver cómo es la red eléctrica domiciliaria dentro de las casas, ¿sí? Y diferenciar los distintos tipos de corriente eléctrica que existen, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.